Teleamazonas presenta 24 horas con Liz Palareso y María Gracia Acosta. Amigos, muy buenas tardes. Empezamos. Hoy se inauguró la Conferencia Sudamericana de Defensa. Uno de los temas centrales a tratar será el combate al narcotráfico. Belén Merizalde estuvo en la primera jornada y nos cuenta los detalles. Belén, adelante. Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal en estudio, amigos televidentes? Muy buenas tardes. Efectivamente, hoy se inauguró la Conferencia Sudamericana de Defensa con la participación de representantes de 11 países y también de la jefe del Comando Sur de Estados Unidos, Laura Richardson. Durante estas conferencias se abordarán temas de preocupación para la región. Uno de los principales, y han dicho las autoridades, es urgente que se debe tratar, es el narcotráfico. Les hemos preparado nosotros un reporte con lo que ha sido esta jornada. Veamos. Con la participación de los jefes de defensa de 11 países de América y la jefe del Comando Sur de Estados Unidos, Laura Richardson, se inauguró este miércoles la Conferencia Sudamericana de Defensa, que es considerada uno de los foros de discusión más importantes de la región para fortalecer la cooperación entre las naciones y lograr consensos de seguridad y defensa. En esta ocasión, uno de los temas centrales, señalaron las autoridades ecuatorianas coanfitrionas de este evento, será buscar estrategias para combatir el narcotráfico. Se vuelve cada vez más urgente encontrar mecanismos de cooperación eficaces, no solamente ante las amenazas externas a la paz del continente, sino de manera especial ante el embate del narcotráfico, las organizaciones criminales transnacionales y la subversión, que amenazan seriamente no solo a la paz y a la seguridad de los países, sino a la existencia misma de los estados. Las organizaciones criminales expanden los tentáculos de la violencia y la corrupción alrededor de la región. Para alcanzar un objetivo tan complejo, dicen, será necesario buscar nuevas herramientas. Creemos en la necesidad de optimizar los sistemas de intercambio de información frente a estos temas y trazar una estrategia regional de seguridad. Por ejemplo, una cooperación permanente que permita el intercambio de información sensible en tiempo real para mejorar las capacidades de nuestros ejércitos. Además del mando militar, espera acceder a las experiencias de otros países sobre el rol que cumple esa institución en el ámbito interno de cada nación. Esto cuando justamente la primera pregunta de la consulta popular planteada por el Ejecutivo se relaciona con este tema. Durante el acto inaugural, Richardson además se refirió a otras amenazas que giran en torno a la región y criticó duramente el papel de China en lo que dijo sería un ataque contra el ambiente. China está causando también daño a nuestra región. Muchos de los megaproyectos financiados por la China están contaminando las aguas y desestabilizando los ecosistemas. Todos los años, 350 embarcaciones chinas operan cerca de las Galápagos. La intención de la conferencia, sostuvo la alta funcionaria militar, será llegar a una disuasión integrada de la región para combatir en conjunto todo tipo de amenazas. En Quito, Belén Merizalde, 24 horas. Y como ya escuchábamos, también otros temas que se abordarán durante estas conferencias que se desarrollarán hasta mañana serán la tala, pesca y minería ilegal, así como cuestiones relacionadas con la ciberseguridad. Lo importante, han dicho las autoridades ecuatorianas, es que se generen lazos fuertes para continuar cooperando en la región y enfrentar estas nuevas amenazas de seguridad. Esta es la información que tenemos a esta hora. Ustedes siguen con más desde estudios. Muy buenas tardes. Buenas tardes también para ti, Belén. Muchísimas gracias. Las mesas de diálogo entre el gobierno nacional y el sector indígena continuaron este miércoles con la instalación de 2 mesas más. A esta hora el contacto es con Daniela Valencia, quien ha seguido de cerca este proceso. Hola, Daniela. Buenas tardes, compañeras en estudio, amigos televidentes. Efectivamente, hoy inicia una nueva etapa entre este proceso de diálogo de gobierno nacional y el sector indígena, pues se instalaron 2 mesas más. La mesa 6 de derechos colectivos y la 7 de seguridad, justicia y derechos. Uno de los temas centrales para el sector indígena será la criminalización de la protesta social, pues aseguran que durante los 18 días de manifestaciones de junio de 2022 se abrieron 408 procesos penales. Nosotros les hemos preparado un reportaje al respecto. Veamos.
Restan 27 días para que concluya el proceso de diálogo entre el gobierno nacional y el sector indígena y faltan 5 mesas más por desarrollar. Este miércoles se instalaron 2, derechos colectivos y seguridad, justicia y derechos, mesas en las que el sector indígena buscará el perdón para quienes afrontan procesos penales por las manifestaciones de junio. Todavía siguen sumándose, ya creo que van por 408 casos, si no me equivoco, y entonces se siguen sumando. Incluido Leonidas Issa. Incluido Leonidas Issa. Lamentablemente hay algunos que están por sabotaje, por terrorismo, por paralización de servicios públicos, entre otros tipos penales que se les está endosando gratuitamente, pese a que estas acciones que se desarrollaron en junio han sido parte del ejercicio del derecho a la resistencia y por la inconformidad que existe en todo el territorio nacional. Desde el Ejecutivo aseguran que se debe dar todas las facilidades para que la justicia realice su trabajo con total independencia, por lo que dicen es importante que la Fiscalía se sume a este proceso de diálogo. Creería que no hace ningún daño, sino todo lo contrario, ayuda a que ellos también tengan un delegado dentro de la mesa de seguridad para discutir con frontalidad y con transparencia, como siempre lo hemos propuesto aquí por parte del gobierno, los diferentes aspectos que tengan que ver con los hechos sucedidos durante la protesta. La Mesa de Derechos Colectivos trabajará con 4 ejes temáticos: educación intercultural bilingüe, justicia indígena, consulta previa, libre e informada y autodeterminación de los pueblos indígenas. El Ministerio de Educación será quien lidere esta mesa. Nosotros muy contentos de poder ya iniciar este proceso de diálogo. Somos un gobierno de diálogo y sin duda esperamos llegar a acuerdos muy importantes en estos temas muy esenciales, fundamentales para el desarrollo del país. De acuerdo a la metodología, ambas mesas se desarrollarán por un máximo de 5 días para lograr acuerdos. En Quito, Daniela Valencia, 24 horas. El gobierno nacional reiteró su compromiso con este diálogo. Dijo que en las mesas que se cerraron el viernes se lograron 40 acuerdos. Para continuar con el calendario de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, la próxima semana se abrirán 2 mesas más, la de acceso a la salud y también de educación superior. La última, la mesa 10, se abriría del 30 de septiembre al 7 de octubre. Esta es la de empleo y derechos laborales. Es lo que les podemos compartir al momento. Regresamos con ustedes a estudios. Una excelente tarde. También para ti una excelente tarde, Daniela. Muchísimas gracias por la información. ¿Y la autonomía de la Fiscalía General del Estado es lo que se propone en la pregunta 3 de la consulta popular? Según analistas, pese a existir precedentes de la Corte Constitucional, esta pregunta está bien fundamentada. Diana Monroy nos lo explica. Como ve, este análisis tampoco será nuevo para la Corte Constitucional. El año pasado, el Comité para la Institucionalización del Estado ya planteó la autonomía de la Fiscalía, pero vía reforma parcial. Esta vez, el gobierno lo hace vía enmienda. Si bien podría pensarse que esto bloquearía la pregunta en la Corte Constitucional, analistas sostienen que tal como está planteada desde el gobierno esta pregunta, no altera la estructura del Estado y que la Corte podría dar paso, aunque habría un problema. Revisemos. ¿Está usted de acuerdo con garantizar la autonomía de la Fiscalía General del Estado para que ésta seleccione, evalúe, ascienda, capacite y sancione a los servidores que la conforman a través de un Consejo Fiscal enmendando la Constitución? Dice la pregunta 3. La discusión constitucional en torno a esta pregunta está en si esto se lo puede hacer vía enmienda, como propone el gobierno, o vía reforma parcial, como propuso el año pasado una iniciativa ciudadana. Y es que la Corte en su momento dio paso a este planteamiento vía reforma parcial y no vía enmienda. Pero explica Pablo Alarcón que lo que propone el presidente es distinto y no alteraría la estructura del Estado. En este caso no se procura, y lo dice el proponente en los anexos, que salga de la función judicial, sino que sea autónomo del Consejo de la Judicatura, que eso es distinto, es decir, sigue siendo parte de la función judicial. Antes se proponía sacar a la Fiscalía de la función judicial, esta vez no. Solo se plantea que se trasladen competencias de la Judicatura hacia la Fiscalía. Aunque también se propone que se cree un Consejo Fiscal, y esto último sí podría generar problemas en la Corte, pues podría ser asumido como una alteración a la estructura de la Constitución.
Lo aún más triste, reflexiona Alarcón, es que el gobierno plantee esto sin la coordinación de la Fiscalía, como dejó ver la fiscal general en un comunicado, donde cuestiona precisamente la creación del Consejo Fiscal para evaluar a los fiscales. Esto demuestra que no hubo mayor diálogo previo, ¿no? Y la Constitución sí que reconoce que debe haber coordinación entre las instituciones del Estado. Según los anexos, se plantea enmendar el artículo 181 de la Constitución para restarle esta competencia a la Judicatura y agregar un artículo que defina al Consejo Fiscal como el órgano de selección, evaluación, ascenso y sanción de fiscales. El Consejo Fiscal se conformaría por 7 miembros designados por él o la fiscal general del Estado. Algo más que decir. Según las disposiciones transitorias, será el fiscal general quien remitirá a la Asamblea Nacional un proyecto de reforma al Código Orgánico de la Función Judicial que regule la enmienda constitucional. También el fiscal, en un plazo de 30 días, designará al Consejo Fiscal. Y si bien, según analistas, el planteamiento de este tema es casi perfecto, la creación de ese Consejo Fiscal genera dudas sobre si pasará el filtro de la Corte. Aquí me despido. El área social del gobierno presentó hoy los resultados parciales del programa Infancia con Futuro, que busca reducir la desnutrición crónica infantil. Vamos con Freddy Paredes hasta el Palacio de Gobierno para conocer detalles. Hola, Freddy. Hola, ¿qué tal, compañeras, amigos televidentes? Muy buenas tardes. En efecto, aquí en el Palacio de Carondelet, los ministros de Inclusión Económica y Social, de Salud, el secretario técnico de Ecuador Crece Sin Desnutrición y el director general del Registro Civil dieron a conocer los resultados de su gestión frente al programa Infancia con Futuro, que busca aminorar el vergonzoso porcentaje de niños con desnutrición infantil que tiene nuestro país. Cada una de estas secretarías de Estado exhibió cifras especialmente de cobertura, de asistencia a niños con desnutrición crónica infantil y a madres gestantes que potencialmente podrían traer al mundo a niños con este tipo de desnutrición. El ministro de Inclusión Económica y Social dio a conocer los montos de cobertura para la entrega del bono de los 1000 días que tiene previsto este gobierno. Este año llegaremos a 37.506 madres gestantes, lo que nos permitirá una inversión de $12.370.000. En el 2023, la incorporación será a esas 37.000 madres, 30.000 madres más, llegando a 67.506 a diciembre. En el 2024 se cumpliría la meta, que en el objetivo y planificación está que lleguemos a 84.103 madres gestantes y niños. Cada una de las instituciones ha incrementado la cobertura y atención e identificación de los niños y madres gestantes con desnutrición crónica infantil. En noviembre se dará un apoyo fundamental con data que traerá el Instituto Ecuatoriano de Estadística y Censos con la encuesta nacional de nutrición infantil que será entregada hacia finales de este año. La meta del gobierno es reducir del 30%, 6 puntos porcentuales, este grave problema que enfrenta el Ecuador. Es nuestro informe hasta esta hora. Sigan ustedes, compañeras, en los estudios. Amigos, muy buenas tardes. Muchísimas gracias, Freddy. Muy buenas tardes también. Y el proyecto contra la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes, que ya pasó el primer debate parlamentario, busca la prevención, pero además propone más sanciones contra quienes cometen este delito transnacional. La trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes es una triste realidad en nuestro país. Según los datos que discutieron los asambleístas, el 30% de las víctimas de este delito son niños. El 79% del total de mujeres han sido sometidas a explotación sexual y 982 casos han llegado a denunciarse en 7 años, pero existiría un subregistro. El estándar de Naciones Unidas nos dice que por cada caso denunciado existen 20 casos que no han sido denunciados. Si tomamos en cuenta la relación definida por la ONU, la cifra real sería cercana a 20.000 víctimas en 7 años.
En medio de la desesperación de las familias por días mejores, confían en personas conocidas como coyoteros para que les ayude a cruzar la frontera, principalmente de los países ubicados en el norte del continente. Y precisamente esta ley va dirigida a que existan sanciones más fuertes contra ellos, contra quienes trafican con los migrantes. Lo que se busca es sentar precedentes importantes. Sí, en todo ámbito, hasta el penal. Ahora vamos a ir a la lucha transnacional. Para eso Ecuador necesita una ley para poder ser parte del sistema regional de lucha contra la trata de personas. Este tema incluso iba a ser planteado a la general Laura Richardson, comandante del Comando Sur de los Estados Unidos. Creo que uno de los principales puntos fronterizos y en función de ello garantizar que esta ley sea una ley que permita realmente la prevención, la erradicación, la lucha nacional y transnacional y un tema importante, la reparación del Estado. La trata de personas también puede ser interna y se vive en nuestro país según los registros. La provincia de Pichincha es uno donde migran muchos de las comunidades indígenas y es ahí donde estas bandas delictivas tratan por engaños. La normativa llegó al Pleno luego de un año de análisis y el primer debate ya se cerró. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas. 24 horas es retransmitido por EXA 92.5 FM en Quito, una radio de la cadena Democracia. Radio La Red 102.1, RTP Radio 96.5 FM en Guayas y Santa Elena, 98.7 en El Oro, Forever Music 92.5 FM, Guayas y Santa Elena. Continuamos con más información. Carlos González, juez de la Corte Provincial del Guayas, que afronta un proceso por error inexcusable, integró los tribunales que esta semana resolvieron contra el Estado y el ISPOR en los casos Isaías y Citadel. Hace casi 2 meses, la Corte Constitucional declaró la falta cometida por el magistrado. El 20 de julio pasado, la Corte Constitucional declaró que Carlos Alberto González y otros 2 magistrados de la Corte Provincial del Guayas incurrieron en error inexcusable. La decisión se tomó luego de que la Corporación Financiera Nacional presentara una acción de protección contra los 3 jueces, que en 2020 ratificaron una sentencia de primera instancia que les impedía ejercer su facultad coactiva contra una firma deudora. La Corte Constitucional determinó que los magistrados incurrieron en error inexcusable al conceder una medida de reparación que extingue una obligación contractual y notificó de esta decisión al Consejo de la Judicatura para que inicie el procedimiento correspondiente contra los magistrados. Sin embargo, casi 2 meses después de esta resolución de la Corte Constitucional, aún no se emiten sanciones, por lo que González y los otros magistrados continúan en plenas funciones. Apenas esta semana, Carlos González conformó los tribunales que resolvieron, en el caso Citadel vinculado a la trama Ispol, ratificar el sobreseimiento concedido en primera instancia en favor de Oriana Rumbea y Javier Neira, exdirectivos del Decebale y de Citadel. Y además integró el tribunal que ratificó la sentencia que ordena al Estado ecuatoriano devolver los bienes que en 2008 les fueron incautados a los hermanos William y Roberto Isaías. Contactamos vía telefónica al magistrado, quien aseguró no estar autorizado a conceder entrevistas. Sin embargo, adelantó que ha presentado sus pruebas de descargo frente a este sumario. De parte del Consejo de la Judicatura aseguran que están al tanto del caso, pero que al no ser el único que está en trámite, las decisiones tienen que esperar. A la fecha, el Consejo de la Judicatura tiene por resolver más de 165 sumarios en todo el país. Cada expediente tiene un tiempo de prescripción de 1 año, por lo que, indiferente de las sanciones temporales que se puedan emitir, se da prioridad a los que están a punto de prescribir. En este caso en particular, desde la declaración de error inexcusable hasta la fecha, han pasado más de 50 días. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas. El próximo mes comenzará el Censo Nacional de Población y Vivienda 2022, que se realizará a los 12 años. Y en noviembre será la visita presencial. Quienes lo hicieron de forma digital pueden mostrar su código a los censores.
El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INEC, presentó la cartografía que guiará a quienes participarán de este proceso del Censo 2022, que iniciará digitalmente el próximo mes. Faltan cerca de 20 días para la realización del censo de población. El día de hoy hacemos un lanzamiento muy importante, que es la cosecha de los últimos años y es la cartografía censal. Aseguran que en esta ocasión se tratará de un proceso moderno que utilizará tabletas y será alimentado a través de esta cartografía. ¿Cómo podemos saber a qué vivienda vamos a llegar o cómo vamos a seleccionar aleatoriamente esas viviendas? Necesitamos tener actualizado el total de viviendas que existen en el país. Hemos levantado 4 millones de edificaciones urbanas y rurales. Tenemos 53.000 sectores censales y 6.000 zonas censales. Para prepararlas se requirieron $25 millones, un marco geoestadístico y la visita a diferentes viviendas. Las autoridades del INEC solicitan a quienes disponen de internet que realicen el censo digital, pero recuerdan que también será presencial. Luego, entre el 7 de noviembre al 18 de diciembre, viene el censo presencial, en el cual el INEC va a recorrer todo el territorio nacional, llegará a todas las viviendas y hará la encuesta. Con esto aspiran a tener información actualizada de población, vivienda y otros temas. En Quito, María Gracia Acosta, 24 horas. Apenas 1 de cada 3 personas emite facturas electrónicas en el país. El Servicio de Rentas Internas recuerda a los contribuyentes que a partir del 29 de noviembre la facturación electrónica será obligatoria. Joana Ramos nos tiene más detalles. Hola, Joana. ¿Qué tal, compañeras, amigos en casa? Muy buenas tardes. Faltan poco más de 2 meses para que el plazo concluya y en el país más de 700.000 personas o contribuyentes aún no realizan este traspaso a la facturación electrónica. ¿Qué va a pasar entonces si llega el 30 de noviembre y usted no hace este cambio? Bueno, pues simple, no podrás realizar sus actividades económicas. Veamos la siguiente nota. Facturación electrónica. Para casi el 80% de los contribuyentes, esas dos palabras resultan aún ajenas. Hasta el pasado 31 de agosto, solo 227.000 contribuyentes de los más de 900.000 habilitados tenían el sistema de facturación electrónica. Pero, ¿cómo hacer este cambio a lo digital? Paso 1. Obtener la firma electrónica, cuyo valor puede ir desde los $30 y para eso, varias empresas públicas y privadas ofrecen el servicio. Paso 2. Con su usuario y clave de acceso, empezar el trámite en el Servicio de Rentas Internas a través del SRI en línea y cumplir con los requisitos para la emisión de comprobantes electrónicos. Si no hace usted realmente, ya los contribuyentes no le podrían aceptar su factura preimpresa. Está obligado, de acuerdo a la resolución emitida por el Servicio de Rentas Internas, a emitir documentos electrónicos. Si el contribuyente desea agilizar el proceso, puede contratar un servicio privado de facturación electrónica. Los costos van desde los $8 al mes. Sin embargo, el SRI ofrece el servicio gratuito también a través de SRI Yo. Podemos capacitarlos de manera mensual, se planifican al menos una charla de facturación electrónica. Estamos buscando gremios en la cual pueden ser a su vez difusores de esta nueva modalidad de emisión. En la página web contamos con instructivos, guías, tutoriales. Solo están exentos de usar facturación electrónica los negocios populares, es decir, aquellas personas naturales que se acogen al régimen simplificado para emprendedores y negocios populares, con ventas de hasta $20.000 al año. Ellos son los únicos que, de acuerdo a esta actividad que está encasillada en negocio popular, son los que pueden emitir documentos preimpresos, que en este caso son las notas de venta. El plazo máximo para el cambio a la facturación electrónica termina este 29 de noviembre y aún faltan de realizar el trámite más de 700.000 personas. Con anterioridad para no llegar al límite y posterior caer en algún tipo de infracción. Estamos prestos realmente a habilitarlos. Ya lo sabe, entonces le quedan poco más de 2 meses para realizar este trámite. No lo deje para última hora. Lo primero que tiene que hacer es conseguir la firma electrónica y luego realizar el trámite a través de la página web del Servicio de Rentas Internas. Con esta información me despido. Siguen ustedes con más. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Joana. Muchísimas gracias también por ese consejo. Atentos. Y cambiamos de tema y ahora les contamos que tras un mes del atentado en la calle 8 del Cristo del Consuelo, un grupo de damnificados no ha recibido la ayuda ofrecida por el gobierno. El contacto es con Luisa María Heredia, quien tiene los detalles. Hola Luisa, muy buenas tardes, te escuchamos.
¿Qué tal, compañeras en estudios, amigos televidentes? Muy buenas tardes. Así es, hace exactamente un mes, aquí, en la calle 8 del sector del Cristo del Consuelo, en el suburbio de Guayaquil, una gran explosión cobró 5 vidas y dejó heridas y mutiladas a otras 17 personas. El daño en cuanto a infraestructura fue tan grave que algunas de las casas quedaron inhabitables. Y así se mantienen, como ustedes están observando en sus pantallas. Pues pese a que el hecho que conmocionó al país entero generó la rápida reacción de las autoridades, hay promesas que se hicieron pero que hasta ahora no se cumplieron. Nosotros hemos conversado con los moradores de la 10ª y la H, quienes nos han comentado que algunos aún duermen en casas de vecinos y familiares porque la reconstrucción de los inmuebles ni la reubicación, que fue algo de lo que también en ese momento se habló, se ha concretado hasta ahora. Algunos ni siquiera han recibido el bono de contingencia de $265 que ofreció el gobierno. A todos, el Ministerio de Vivienda los censó, el Ministerio de Inclusión Económica y Social les entregó un documento también con el que debían ir a cobrar el bono. Incluso vino el municipio de Guayaquil también a brindar atención médica, que es lo que nos han dicho, sí han recibido hasta el momento, pero nada más. De ahí que incluso algunos están tan molestos que ya ni siquiera quieren hablar del tema, están tratando realmente de salir adelante solos de lo que fue esta gran tragedia. En nuestra emisión estelar nosotros les tendremos información más completa sobre sus testimonios. Continúan ustedes, compañeras en estudios, con más. Muy buenas tardes. Buenas tardes también para ti, Luisa María, muchísimas gracias. Con esto de aquí, amigos, vamos a hacer una pausa enseguida. El botadero a cielo abierto de Naranjito, en la provincia del Guayas, genera afectaciones ambientales. Además, orcas visitan Puerto López y Manabí y maravillan a quienes pudieron observarlas. Les contamos más al volver. Más noticias. El botadero a cielo abierto de Naranjito, en la provincia del Guayas, genera afectaciones ambientales. Se ha hablado por años de implementar un relleno sanitario, pero no se ejecuta. Nos enlazamos con Luis Alfredo Zúñiga, quien nos cuenta más. Luis, adelante, te escuchamos. Así es, ¿cómo están? Muy buenas tardes. A esta hora me encuentro en el sector Conducta de Naranjito, en la provincia del Guayas. En este punto se encuentra el botadero de basura a cielo abierto del cantón. Toneladas de basura, malos olores a tan solo centímetros de varias plantaciones. Los agricultores trabajan en medio del humo. El detalle en el siguiente reportaje. El escenario se repite una vez más en otro cantón del país. Este es el botadero a cielo abierto de Naranjito, en la provincia del Guayas. Toneladas de basura acumulada, un olor fétido, gallinazos que se han adueñado del lugar, causando problemas. Que contamina, afecta totalmente. Pero ya deberían de mandarlo a otro lado. Las toneladas de basura que se acumulan en este punto hace cerca de 10 años se encuentran a centímetros de varias plantaciones. La basura a veces llega hasta allá afuera. Cada vez y cuando no se prende, mire, solito. Desde 2014 ya se conocía de la afectación ambiental del botadero. Estudios de administraciones municipales anteriores así lo demuestran, pues no cumple con todas las normas técnicas y ambientales. Al día de hoy, son conscientes que la afectación continúa. Se nos ha incendiado el basural por temas de los gases. Se prende por cualquier actividad, puede ser la temperatura mismo, y se contaminan las aguas subterráneas. Y también tenemos la afectación por moscas y vectores. Si hay un cultivo agrícola, también puede ser afectado en su producción. Desde 2014 ya se hablaba incluso de implementar un relleno sanitario. Han pasado 8 años. Y otra administración municipal, pero esto no se ha dado. ¿Por qué? Bueno, esa ya es cuestión administrativa de la parte de autoridad, el principal, que es el señor alcalde. Pudimos conocer que incluso ya se han hecho estudios correspondientes junto con el Ministerio de Ambiente para hacer el cierre técnico de este botadero, que se encuentra en un terreno donado por una empresa privada al municipio. Y así empezar el proyecto del relleno sanitario en otro punto, obra que costaría cerca de $2 millones. Se tiene todo el proyecto en papel, pero duerme en el sueño eterno. No tenemos clasificación de basura, simplemente se hace el servicio de recolección y es depositado aquí en el botadero a cielo abierto. Tienen que reubicar esto. 32 toneladas de basura se generan a diario en Naranjito, que terminan acumulándose en el botadero a cielo abierto. Los años y las administraciones municipales siguen pasando, pero parece que el cuidado ambiental no es una prioridad en Naranjito. Esa es la información a esta hora desde Naranjito, en la provincia del Guayas. Continúan con más en estudios.
Muy buenas tardes. Buenas tardes también para ti, Luis Alfredo. Muchas gracias por ese informe desde Naranjito. Vamos a revisar ahora algo positivo. Orcas sorprendieron a habitantes y turistas en Puerto López, provincia de Manabí. Los famosos cetáceos suelen frecuentar el país en estos meses. Quedó registrado en video. 3 orcas, 2 hembras y un macho sorprendieron a turistas en Puerto López, en las costas de la provincia de Manabí. Y aunque es común el avistamiento de ballenas jorobadas entre junio y octubre, la sorpresa es que se trate de esta especie en particular. Fue algo sorprendente para nosotros y para los turistas también que estaban ahí. La gente gritaba, por otra parte sorprendida y con un poco de temor porque en sí se dice que son ballenas asesinas, pero en sí no tienen nada de eso. Especialistas en fauna marina señalan que sería un error calificarlas como comúnmente se las conoce, ballenas asesinas, y que además siempre están presentes en el país por el nacimiento de las crías de las ballenas jorobadas, siendo reconocidas como el primer depredador de las ballenas. Un proceso, a decir de expertos, natural, porque se necesita de las orcas para controlar las poblaciones de otros seres de la fauna marina. Así es esta especie migratoria, que hoy en día su presencia en el Ecuador se ha viralizado en las redes sociales. Lo importante, enfatiza la población y organizaciones de conservación de estas especies, es hacer un llamado a las autoridades para incentivar la protección de la fauna marina y promover el turismo consciente. María Mercedes Pesantes, 24 horas.